¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos para otra predicción. Bienvenidos a mi canal para esta predicción de un gran partido de la Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid por octavos de final. Partido que se jugará este martes 21 de febrero a las 17 horas horario argentino en Anfield, con la localía del Liverpool. Partido de ida. Vamos a ver cómo se presenta este partido y cuál de los dos equipos tiene una tendencia dominante al triunfo. Así que ya comenzamos con este gran partido que tiene entusiasmado al mundo del fútbol. El Liverpool contra el Real de Madrid. Y vamos a ver carta identificatoria para el Liverpool. Carta identificatoria para el Real Madrid. Ya saben cómo es esto. La carta identificatoria es aquella carta con la que cada equipo sale al terreno de juego, con la convicción o con la idea de juego que sale al terreno de juego, en este caso en Anfield. Vamos a ver cómo sale el Liverpool y cómo el Real Madrid. Primera carta para el Liverpool, para el Real Madrid, carta para el Liverpool, carta para el Real Madrid, carta para el Liverpool, para el Real Madrid, Liverpool y Real Madrid, la última carta. Vamos a ver qué tenemos acá, qué tendencias dominantes hay con respecto a este partido impactante del mundo del fútbol por la Champions League. Así que, carta identificatoria para el Liverpool, la sacerdotisa. El Liverpool sale a buscar de alguna manera los errores del Real Madrid, aún estando en su propio terreno de juego, sale a jugarle de una manera complicándolo tácticamente, cubriendo los espacios y tratando de salir rápido para poder concretar tal vez de pelota parada o de algún otro tipo de jugada alguna diferencia. Tiene la carta de la sacerdotisa, una carta de buscar zonas oscuras del juego para sacar beneficio. El Real Madrid sale con una carta que la verdad no esperaba de la Luna, con muchas dudas en cómo jugar este partido. Ha habido discrepancias tácticas de cómo plantearlo, pero de estas dudas veremos en qué se convierten durante el juego. Así que tenemos dos equipos, uno que sale a complicarle el juego al otro y otro que realmente tiene muchas dudas de cómo jugar el partido. Es un partido con bastantes nervios y vamos a ver cómo se desarrolla este primer partido de ida en Anfield. Vamos a ver, primera carta para el Liverpool. El Liverpool sale con templanza, sale con una carta que le otorga fuerza y resistencia. Trata de estar sólido, tal cual como había sido su plan de partido. Trata de tener paciencia para ir jugando y mantener la pelota. El Real Madrid sale con los posicionamientos, sale con una carta muy interesante este partido, tácticamente muy fuerte, muy fuerte tácticamente como está planteado. Trata de tener la rueda de la fortuna, o sea, buscar las posiciones dentro del terreno de juego, no perder las posiciones. Esa es la idea del Real Madrid, un partido cerrado. Sale el hierofante, la sabiduría en el Liverpool, empieza a encontrar el juego, sabe cómo jugar en Anfield y de alguna manera lo empieza a aprovechar durante la segunda parte del primer tiempo. El Real Madrid empieza a sentir cosas viejas que le han ocurrido en determinados partidos, empieza a ver el peso de algunos fracasos anteriores en su juego y empieza a frustrarse un poco en este primer tiempo. Podría haber alguna diferencia a favor del Liverpool. Después el Liverpool empieza a jugar mucho mejor, tiene a la emperatriz, mejora muchísimo su juego, sobre todo en lo que es la gestación del medio campo. La emperatriz está relacionada con la gestación y en este caso, aplicado a este ejemplo, tiene que ver con el juego en el medio campo, con la creación del juego que hasta acá lo hacía ráfagas, acá empieza a generar un volumen de juego interesante y el Real Madrid también levanta su nivel al encontrar espacios, se abre un poco el partido en el segundo tiempo, el Real Madrid domestica de alguna manera ese juego del Liverpool y empieza a tratar de domarlo de a poco y de ganarle la pelota y a la vez el terreno de juego. Y finalmente sale el carro del triunfo para el Liverpool como última carta y el emperador para el Real de Madrid.
Así que un partido complicado, los dos juegan bien, los dos equipos no se sacan diferencias, hay algunas dudas más en el Real Madrid y solo por eso yo diría que hay una tendencia al empate, pero si hay un ganador, ese ganador es el Liverpool. El Liverpool tiene el carro del triunfo, diría que es un 2-1. Podría ser un 2-1 o un 1-0 muy escondido, ¿no? Pero hay una diferencia de un gol. Si es que tuviera que haber un ganador, aunque hay una tendencia de empate, esta carta me parece que define mucho al Madrid contra el hierofante del Liverpool. Me parece que ahí es donde está la diferencia, y al principio también con el posicionamiento podría haber entre estas dos cosas sumando, yo diría un medio gol, pero yo diría que es un 1-0 y acá podría haber un gol de cada uno o que las fuerzas, digamos, se repelan y queden un 1-0. Así que ganador el Liverpool en este partido de ida en Anfield por una diferencia mínima. Muchas gracias y que tengan un excelente día.